Bien, hermanos, según voy orando, voy pidiéndole al Señor que me deje saber cuáles pasajes de hecho escojo para seguir en el tema que estamos desarrollando este año hasta que Dios diga. Y el domingo pasado estuvimos hablando del Concilio de Jerusalén y entendí que hoy debíamos hablar de Hechos 16, que es lo que está inmediatamente después. Pablo decide iniciar su segundo viaje misionero. Viene entonces la lucha entre con quién debía ir y termina yéndose con Silas, para no dar demasiados detalles. Entonces, cuando llegan a cierto lugar, conocen a un joven llamado Timoteo, porque usted tiene que saber cuando lee primera y segunda de Timoteo de dónde salió ese hombre. ¿Dónde salió ese muchacho que lo pusieron a pastorear? Por eso es que es importante conocer bien el libro de los Hechos. Y conocen a este muchacho llamado Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de un padre griego. Y los hermanos daban buen testimonio de él. Y Pablo quiso llevarlo con él al viaje. Fíjense que Dios va poniendo en el camino la gente, como decía ahorita, que nos va a seguir ayudando. Porque Dios sabe que el trabajo se está multiplicando, pero también Él entonces multiplica y capacita gente y trae gente que nos pueden ayudar. De modo que son las personas que uno le va pasando el batón y que líderes que ya están agotados por los muchos años que han hecho unas cosas, se las van pasando a otros. Y ahí dice que Pablo quiso llevarlo con él. Pero obviamente era la obra del Espíritu Santo, dejándole ver a Pablo que ese muchacho prometía, que ese muchacho había que exponerlo y darle experiencia y llevárselo para que aprendiera en el camino, más acompañando a Pablo. Y por eso, jóvenes, que yo hago las cosas que hago con ustedes, porque yo veo que ustedes prometen que hay futuro, que hay calidad y que hay que asegurarse de separar la paja del trigo. Y así, tanto los jóvenes en la edad como los jóvenes en el espíritu, uno tiene que irlos mirando, leyendo y entendiendo de acuerdo a lo que prometen y a lo que parece que el Espíritu quiere hacer con ustedes, para darles unas experiencias y unos acompañamientos que los lleven a madurar. Por eso no nos podemos perder, ejemplo, la clase de nuevos creyentes. La escuela bíblica es esencial. Miren la clase tan extraordinaria que se dio hoy, y se da siempre. Y uno va creciendo en diferentes aspectos, porque una cosa es la predicación del sermón y otra cosa es el estudio de la palabra en la escuela bíblica, en las células. Todo es importante. Y en todos esos talleres vamos desarrollando los sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal, y vamos adquiriendo herramientas y vamos entendiendo cómo es que se llegaron a las cosas que se llegaron hasta el día de hoy, porque todo es continuación. Y Pablo vio en Timoteo un joven que prometía y decidió llevárselo. Y dice la palabra que lo circuncidó por causa de los judíos, porque sabían que era hijo de un padre griego. Fíjense qué cosa, acaban de cerrar el capítulo anterior con el Concilio de Jerusalén, diciendo que no se incomode a la iglesia que se está ganando de entre los gentiles a creer que es necesaria la circuncisión y el guardar la ley para ser salvo. Y se hicieron todas las gestiones para que se entendiera que lo único que era necesario para ser salvo era creer en Jesucristo como Señor y Salvador y vivir conforme a su palabra. Pero fíjense la astucia y la estrategia de Pablo, que en cada ciudad donde iba buscaba la sinagoga de los judíos para empezar siempre por los judíos la predicación del evangelio. La estrategia de cómo se cerraría él las puertas con los judíos si se llevaba con él un asistente incircunciso. Pablo no está diciendo que la circuncisión era necesaria para la salvación, pero en el caso de Timoteo era necesaria para la evangelización entre los judíos. Usted ve cómo usted tiene que mirar las dos caras de una moneda y aplicar cada cosa a la circunstancia y a la situación. Timoteo no necesitaba la circuncisión para ser salvo, ya lo era.
pero para no ser estorbo ni tropiezo a que Pablo pudiera, acompañado por él, entrar a las sinagogas e impactar a los judíos, era necesario circuncidarlos. Así que cuando usted no entienda lo que sus líderes hacen, sepa que Dios los está dirigiendo, porque no hay contradicción en esto. De hecho, cuando él se lleva a Timoteo, dice que empieza a ir por todas las iglesias que habían fundado en el primer año, en el primer viaje, confirmándoles a los discípulos: ay, Yamil, no te había visto, qué bueno, Dios te bendiga. Él estuvo muchos meses afuera y volvió. Dios te bendiga. Oren para que Dios dirija este matrimonio que amamos tanto, por su posibilidad de mudarse definitivamente para afuera. Y también me alegré de ver a don Herminio, que estuvo bien malito estas semanas pasadas y no se siente todavía muy bien, pero está aquí. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que a veces no entendemos lo que hacen nuestros pastores o líderes o lo que el Espíritu Santo dirige a hacer en ciertos aspectos, pero es que Dios es el mejor estratega que existe. Y Dios sabe qué cosas facilitan o estorban. Y ellos obraron por dirección del Espíritu Santo y donde quiera iban a las iglesias que habían fundado en el primer viaje, volvieron a confirmar a los hermanos en la salvación a través de Cristo Jesús sin la necesidad de la circuncisión ni del cumplimiento de la ley. Pero entonces empiezan a ir ciudad a ciudad, paso a paso, y el Espíritu empieza a impedirle que se detengan en esta ciudad. ¿Qué? Que ahí no se necesitaba el Evangelio, sí se necesitaba, pero Dios sabe el tiempo y la ocasión para cada uno. Esos son los kairos de Dios. El cronos es el tiempo cronológico, natural del reloj, pero el kairos son los tiempos especiales que Dios separa para cosas especiales. Y el Espíritu le impidió predicar aquí, le cerró una puerta allá, no los dejó predicar en Asia hasta que llegaron a donde era la urgencia y el kairos, el momento de Dios para que predicaran. Una noche Pablo tiene una visión donde ve un varón macedonio diciéndoles: ven a Macedonia y ayúdanos. Y él entendió por el Espíritu que Dios les estaba diciendo: te cerré esta puerta, te impedí ir allí, te dije que por acá no, porque es acá donde te necesito ahora. Y entendió la dirección del Espíritu y se dirigieron entonces hacia Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia. No la capital, pero sí la primera ciudad cuando se va a entrar a Macedonia. Y allí entonces hicieron lo que el Señor les mandó. Fíjense cómo ni aún Pablo no pretenda que los pastores sepamos del todo qué vamos a hacer el año que viene. A mí me han preguntado qué planes tiene para tal fecha, qué planes tiene para la jubilación, qué planes tiene con tal cosa. Yo le digo, hay cosas que Dios me las muestra, pero otras en el camino las voy descubriendo, las voy entendiendo. Y Dios cierra puertas y Dios cambia la mente y el corazón y Dios empieza a llevar a uno por un embudo hasta que uno entiende que es por ahí. Pero Dios es Dios, es soberano y no siempre Él nos dice de antemano cómo van a ser las cosas y cuándo van a venir. Pero si uno está conectado a Él, Él se va a encargar de que uno llegue donde tiene que llegar y haga lo que tiene que hacer. Y Pablo estaba medio, ¿pero qué pasa aquí? Porque nosotros salimos a evangelizar y Dios nos está impidiendo entrar aquí, entrar allá. Hasta que a través de esa visión entendió que era que tenían que ir a Macedonia. Llegan a Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia, y un día de reposo, que es para los judíos el sábado, y que es el día en que se reunían en la sinagoga para estudiar la ley, ¿qué hace Pablo con toda la intencionalidad que tenía de primero alcanzar a los judíos y luego a los gentiles? Un día de reposo, sale de la puerta de la ciudad hacia un lugar donde las mujeres hacían la oración junto al río. Fíjense los detalles. Si tiene que salir de la puerta de la ciudad al lugar de la oración donde encuentra mujeres junto al río, eso te dice que no había sinagoga dentro de Filipo. Y al ver que lo que hay son mujeres haciendo la oración en el día de reposo, te dice por qué no había sinagoga. Porque se necesitaban 10 varones
para que hubiera mínimo, para que hubiera sinagoga en una ciudad. Así que no hay 10 varones mínimos, lo que hay son mujeres y están fuera de la ciudad junto al río, porque los ríos, los cuerpos de agua le ayudaban a sus ritos de purificación. ¿Por qué entonces en la visión Pablo lo que ve es un varón macedonio? Porque si ve una mujer diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos, no se le va a ocurrir que es del Señor. Porque no le está sugiriendo primero que haya un grupo como tal formal, estructurado en ese lugar donde él pueda llegar a esa sinagoga a predicar. Si sale una mujer diciéndose, a lo mejor no va. No entiende claro el mensaje. ¿Ustedes ven cómo el Espíritu hace las cosas? Olvídate que no habían varones y no había sinagoga. Pero había que poner un varón haciendo la petición para Pablo entender que tenía que llegar a esa ciudad. Llega, no hay sinagoga, no hay hombres, pero hay unas mujeres que casi siempre son las más sensibles y las más predispuestas a buscar lo espiritual, que están realizando su oración en el día de reposo. No está diciendo que Pablo se reunía y que era el día de adoración, el día de reposo, como alguna gente dice. Después que Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo, la iglesia empezó a reunirse el domingo. Pero si Pablo quería llegar a los judíos que se reunían en cada ciudad, ¿qué día tenía que buscarlos? ¿En la sinagoga o en el lugar de la oración? El sábado, el día de reposo. Que usted tiene que entender los trasfondos para que no se confunda cuando sectas que se llaman cristianas, pero que enfatizan en otras cosas, le tratan de decir a usted, no, pero ¿por qué esto y por qué aquello? Ahora usted sabe por qué. Y mucho más, lo que pasa es que en un sermón uno no puede dar tanto. La cosa es que entre esas mujeres estaba Lidia, una mujer vendedora de púrpura. Quiere decir que era una mujer bien pudiente, porque la púrpura se extraía de unos moluscos pequeñitos y era bien poca la que se extraía de cada uno. Y vender púrpura y telas de púrpura, eso era un lujo. Así que ella era una mujer pudiente y dice la palabra que el Espíritu la hizo estar atenta a la predicación de Pablo, porque era una judía creyente, pero no era todavía cristiana. Era piadosa, pero no era todavía cristiana. La cosa es que el Espíritu hace que ella esté atenta a lo que habla Pablo y cree en lo que el mensaje que él le lleva, y como era una mujer pudiente, él dice, y nos obligó a quedarnos en su casa. Pero como era una mujer pudiente, obviamente tenía una gran mansión, una gran casa, quizás varios edificios, donde además de vivir ella con su esposo, tenía sus empleados, sus sirvientes, sus obreros, y había espacio para que Pablo y Silas se quedaran allí. Y así fue, porque esa no era la costumbre de Pablo. Pablo, entre comillas, se guiaba de que él trataba de no ser carga a las iglesias en nada, que él trataba hasta donde él pudiera de él suplirse todo y él hacer todo sin cargar a nadie. La cosa es que yendo de continuo a predicar la palabra entre ellas, le salió al encuentro una muchacha con un espíritu de adivinación que daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Fíjense como un espíritu de adivinación. Ella era una esclava del maligno, porque ese espíritu de adivinación la hacía ser y decir lo que él quería y no lo que ella era. Y esta esclava la usaban para lucrarse de su mal, de su dolor, de su atadura, de su posesión demoníaca. Fíjense que qué odioso es el diablo. Cómo quiere usarnos aún de lo que son nuestras deficiencias o ataduras o necesidades o enfermedades para que otros se sirvan y se lucren de nosotros. Fíjense lo que es estar bajo el señorío del enemigo, contrario al señorío de Dios. Y esta muchacha, por muchos días seguía a Pablo y a Silas diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. O sea, ella era una esclava del maligno, ella tenía un espíritu de adivinación, ella estaba siendo usada para desviar la gente de el camino de Dios, de hacerles creer que la suerte,
el comentarte acerca de tu futuro estaba en otro lugar y no en el Señor. Pero tú tienes que tener cuidado de la gente que te sale al encuentro cuando tú vas por ahí. Hay que tener cuidado porque mucha gente nos va a salir al encuentro y puede hasta decirnos cosas correctas de Dios, porque lo que ella estaba diciendo era correcto, pero ella era un vaso contaminado. Era un vaso que estaba siendo usado para los propósitos del enemigo y no para los propósitos de Dios. Pero el enemigo sabe hablar la palabra de Dios cuando quiere enganchar a uno, cuando quiere confundir a los ignorantes de la palabra, que por eso es tan importante conocerla. Y es la palabra la que desde que Dios escogió al pueblo judío para manifestar su gloria y darse a conocer a ellos y después a través de ellos a todas las naciones, le dijo en Deuteronomio 18, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no se hallará en ti ninguno que practique adivinación, ni hechicería, ni que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. No se hallará en ti. Eso lo hace el mundo, pero yo no quiero que en mi pueblo haya gente que practique estas cosas, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Como quien dice, Dios está diciendo, yo tengo boca, yo tengo mis vasos y mis profetas, que dicen que esto apuntaba a Cristo. Tú no tienes que ir a buscar mensaje, ni profecía, ni dirección, ni consejo en ningún otro lado. Aun cuando sea gente que parece que son de Dios, porque no son todos los que están, ni están todos los que son. Y hace rato que deberíamos habernos metido aquí dentro, que por los frutos los conoceréis, y gente que no están dando frutos de fidelidad, de lealtad, de respeto, de moral, de temor de Dios, usted tiene que sacarlos de su lista de candidatos a refugiarse y asesorarse y aconsejarse. Y ya Dios se lo había establecido desde el principio a su pueblo. Esas cosas son abominación y por esas abominaciones yo saco a esa gente de mi presencia y les doy la tierra a ustedes. O sea, no quieras que por tú caer en la abominación de hacer lo que otros hacen porque estoy desesperada, porque me acaban de decir y Dios no me habla, entrar a consultar con vasos contaminados para que te digan cosas que pueden parecer de Dios o pueden ser mitad de Dios y mitad del diablo, o aún pareciendo de Dios, a la larga te terminen desviando del camino correcto. Aparte de que Dios dijo a través de Isaías en el capítulo 30, ay de los hijos, ay de los hijos, no de los extraños, no de los mundanos, ay de los hijos que se apartan para buscar consejo y no de mí, para añadir para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Y déjame decirte que si tú crees que el ingreso que tú necesitas te va a venir por los gallos, no es por ahí, vas a seguir perdiendo tu dinero por ahí. Y déjame decirte que si tú crees que jugando la lotería y poniendo la fe para tu futuro financiero en la loto, en el Pega 3, en el Pega 1000, en lo que sea, estás equivocado, porque Dios honra a los que lo honran. Y Dios ha dicho que con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Y poner la confianza en la suerte es ser un sortílego, como dice ahí, que Dios lo abomina. Jehová tu Dios es tu proveedor, aleluya. Y Él es la fuente de todo bien que necesitamos. No nos podemos contaminar, tenemos que tener cuidado. Y Pablo le dijo a los corintios, no podéis beber del vaso de Dios y del vaso de los demonios. No podéis comer de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Como quien dice, ¿tú te atreves
a desafiar a Dios, a provocar a Dios. Miren, esto que estoy diciendo ahora, Dios me inquietó añadirlo como parte del proceso de esta muchacha adivina. Y yo decía, ay Señor, qué raro, pero lo que yo no sé, lo sabe Dios. Y hay que tener cuidado porque el enemigo te va a poner en bandeja de plata soluciones y ayudas que tú no te imaginas. Pero cuidado, porque a tu Dios, a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Así que esta muchacha estaba hablando verdad, pero al venir de un vaso equivocado y contaminado, podía confundir la gente a quien Pablo y Silas estaban evangelizando, porque podían pensar, esto es lo mismo. Si ella está endosando a Pablo y Silas, es que son de lo mismo y provienen del mismo Señor o del mismo Espíritu, y cosa más lejos de eso que esta. ¿Y sabe lo que hizo Pablo? Después de algunos días, yo digo, ¿por qué no lo habrá hecho desde el primer día? Después de algunos días, molestándose Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, Espíritu, yo te mando que salgas de ella y no vuelvas a entrar en ella. O sea, qué bueno cuando uno está dirigido por el Señor y cuando uno sabe cómo enfrentar cada cosa. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice que salió de ella en aquella misma hora. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella en aquella misma hora. ¿Qué quiere decir? Que si en el nombre de Jesucristo aquello tuvo que salir, es que aquello no era de Dios. Es otra confirmación. Si el vaso de Dios, que era el vaso limpio, le está diciendo al vaso contaminado de demonios que se detenga, y está ordenando no a la muchacha, sino al espíritu que tenía la muchacha que saliera de ella, y salió, es que Dios no aprueba esas cosas. Es que Pablo no podía permitir esa confusión. Es que nosotros no podemos andar con gente que porque tengan chavo, fama y nos den favores, puedan confundir la gente de quién de verdad nosotros somos y de la integridad que debe gozar el pueblo de Dios y la transparencia. A mí yo levanto las alarmas rápido que veo a alguien muy encima o buscándome, y gente que tiene el corazón dividido, que no tiene el corazón fiel al Señor. Porque yo del diablo no quiero nada, ni dinero, ni favores, ni ayudas, ni nada. Que lo que yo vaya a recibir venga de Dios y del cielo, porque eso es lo que me conviene. Y ahí es donde Dios va a recibir gloria, honra y alabanza. Y tenemos que tener cuidado, Margarita, Virella, todos los que tenemos ministerios, porque la gente se pega porque quieren de lo bueno que nosotros tenemos, pero no quieren dar su corazón al Señor, o no quieren ser fieles, pero quieren la bendicioncita esa. Entonces nos quieren dar, nos quieren hacer favores, nos quieren tener contentos. No, tenemos que cuidarnos para no caer en el engaño del enemigo, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice la palabra. Asegúrese de la fuente de donde vienen las cosas que le traen a usted. Y aquella muchacha fue libre en aquella misma hora. ¿Ven el poder de Dios? Es increíble cómo, yo he tenido ovejas que ya no están con nosotros, que fueron santeros, que fueron espiritistas, que estuvieron confundidos por la mezcla que el catolicismo tuvo con el espiritismo, y creyendo que le estaban sirviendo a Dios, le estaban sirviendo al diablo. Porque Pablo mismo dice que lo que los gentiles sacrifican a sus ídolos, a los demonios los sacrifican. Pero eso lo sabemos tú y yo que conocemos la palabra, pero el que no la conoce cree que la cosa funciona. Y aquellos hombres se pusieron por el techo, se molestaron grandemente porque habían perdido la fuente de su ganancia. Ya la muchacha era libre, ya la muchacha no les iba a dar más lucro por la esclavitud de la adivinación. Y alborotaron la gente, los acusaron ante los magistrados, dijeron, esta gente alborotan al pueblo. O sea, nosotros que llevamos paz, que llevamos ayuda, cuando decimos algo que no les gusta, cuando hay mal manejo de las vidas, mal manejo de los fondos, mal manejo del dinero,
y nosotros levantamos la voz, entonces nosotros somos los que alborotamos el pueblo. Nosotros somos los malos. Nosotros somos los fanáticos y los que no estamos bien, los intolerantes. Bueno, al punto alteraron la cosa que los azotaron con varas, los metieron a la cárcel, le ordenaron al carcelero que los metiera en la cárcel de más adentro y allí se quedaron heridos, golpeados, sangrando, que lo sabemos porque después le lavan las heridas. Y mientras estaban allí, dice la palabra, me encanta eso, pero Pablo y Silas, los peros que cambian los escenarios, que cambian las historias, que cambian la culminación de las cosas, que cambian los finales. Pero Pablo y Silas oraban y alababan a Dios, cantaban a Dios y los presos los oían. Los presos y los carceleros que estaban allí. Decía, estos están de remate, no locos, desquiciados, porque están esbaratados, están sangrando y están alabando a Dios y cantando himnos a Dios. Y los presos los oían. ¿Qué oye la gente de ti cuando estás herido por el mundo, por la injusticia, por las cosas que pasan? ¿Qué oye la gente de ti? Esto está malo, yo me voy de este país, yo no veo luz al final del camino. ¿Qué oye la gente que está sufriendo como nosotros? Porque esos presos estaban igual que Pablo y Silas, presos. ¿Qué oye la gente? Que te oigan alabar, que te oigan cantar aún con los lagrimones bajándote. Porque eso va a transformar el final de la historia, de la crisis y de la situación que tú puedas estar viviendo. Dice que de repente vino un terremoto. Acuérdense que las cosas grandes de Dios vienen de repente. Se lo vengo diciendo de principio de año. Lo que viene de repente. De repente hubo un terremoto en la cárcel, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían y se abrieron todas las puertas y se rompieron todas las cadenas que tenían los presos. La alabanza y la adoración y la gratitud y el estar enfocado de aquellos dos siervos de Dios trajeron bendición y liberación para ellos y para todos los que estaban escuchando. Tú tienes y puedes hacer la diferencia en tu casa, en tu oficina, en tu escuela, en tu corillo. Si sabes hablar, si sabes alabar, si sabes enfocarte, si sabes hacer lo correcto, aunque la estés pasando mal. Y se abrieron todas las puertas, se rompieron todas las cadenas y cuando el carcelero despertó quiso matarse porque él era responsable por todos esos presos. Y Pablo, alzando la voz, le dijo, no te mates, que todos estamos aquí. Ninguno se había ido. Y él, precipitándose adentro, se postró ante Pablo y Silas. Fíjense que la autoridad primero la tenía el carcelero, puesto por el gobierno, y ahora la autoridad la tienen Pablo y Silas, respaldados por el Espíritu Santo. Y el carcelero se postra y dice, señores, ¿qué voy a hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Que seguramente estaba pensando de los magistrados y de los gobernantes que le habían dado ese trabajo, porque les había quedado mal, no se supone que eso estuviera así. Y se cree que después de un buen sermón, Pablo cierra diciéndole, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, aleluya. Esa fue la culminación del sermón. Él pedía ayuda para ser salvo de lo natural y lo temporal, pero Pablo le contestó, la clave es ser salvo de lo espiritual y eterno, ser salvo del pecado, ser salvo de la condenación eterna. Los hombres pueden hacer lo que quieran con tu cuerpo, pero con tu alma no. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay mucho más después de la muerte natural. Hay mucho más después de darle cuentas a los hombres y a los jueces terrenales. Hay mucho más y de eso es que tenemos que salvarnos, creyendo en el Señor.
honrando al Señor, adorando al Señor, aún en medio de las cárceles, de las injusticias y de las prisiones que vivimos. Y dice que ese hombre se convirtió con su casa, los llevó allá, les limpió las heridas, comieron y se gozó grandemente de haber creído a Dios. Aleluya, diga aleluya. El Espíritu Santo no los dejó ir a otros lugares, los trajo allí. Ay, me trajo a Filipo a coger esta paliza y a quedar preso. Te trajo a Filipos a comenzar no una sinagoga con 10 varones, sino una iglesia con muchas mujeres fieles, aleluya, a la que se sumaron, creo yo, porque no lo dice la Biblia, el carcelero mismo y su familia. Y ustedes se imaginan todos los presos y los carceleros que vieron y oyeron a lo que allí pasó. Eso no lo dice la historia, pero no, eso se tiene que haber convertido en un rumor y en algo que contar de boca en boca. ¿Saben lo que pasó en la cárcel en Filipos? Hubo un terremoto. Se liberaron todos los presos. Había un canto de cielo allí. Se oían voces angelicales adorando a Dios. Y de repente transformó el ambiente, el área. Y la gloria de Dios descendió. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestras cárceles. Eso es lo que tiene que ver la gente. Cuando nos ve padecer, que nosotros alabamos, que nosotros cantamos a Dios, que nosotros afirmamos la fe, que nosotros creemos en un Dios bueno, fiel, aleluya, hacedor de maravillas. Y la gente va a ver la gloria de Dios y van a ver temblores y van a ver liberaciones y van a ver conversiones. Y las familias se van a restaurar, aleluya, y van a sentirse contentos de habernos oído y de haber creído a Dios. Aleluya. 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 Mira, si necesitas ser salvo en esta mañana, corre al altar. Si necesitas el consejo divino, corre al altar. Si necesitas que tus cárceles se abran, que tus prisiones se rompan, que tus cadenas te suelten, corre al altar. Si necesitas que Dios te dirija para no ir donde tú quieres, sino donde el Espíritu Santo quiere, corre al altar. Si necesitas entender la visión que Dios te está dando, si necesitas discernir qué vaso te está comunicando una verdad eterna, pero para en vez de edificarte, confundirte, corre al altar. Si necesitas abandonar cosas que estás practicando y que pueden traer condenación a tu vida, corre al altar. Corre al altar, corre al altar. Escapa por tu vida. Aleluya, que el fuego está a punto de caer y consumir a Sodoma y a Gomorra. Y tú tienes que escapar al monte. Los ángeles están tomándote de la mano y queriéndote llevar, aleluya, al lugar seguro donde Dios te va a librar, donde Dios te va a regalar un nuevo comienzo, donde mejor es perder como perdió Lot, casa, bienes y propiedades, y no perder el alma eterna. Olvídate de las pérdidas materiales. Escapa por tu vida y no pierdas tu alma y tu salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Abashomansei. ¿Cuánto te ama el Señor? ¿Cuánto te ama el Señor? Él es el Hijo que nos fue nacido, el que tiene el principado sobre su hombro, el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Él es todo. Y es a Él que tienes que amar, servir, temer, buscar, honrar. Aleluya, para tener victoria, para estar cobijado y protegido en el día malo y sobre todo en el día final.